Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística, cultural y social de la Universidad Surcolombiana. Visiones y Versiones es un programa que se hace con el auspicio de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, de la División Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales, la Agenda Cultural y el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. Hoy contamos con la grata presencia en Visiones y Versiones del maestro Miller Dusan Calderón, quien es pedagogo, educador, gestor cultural, líder sindical, defensor de los derechos humanos, de la vida, el territorio y la cultura. Miller, gracias por estar con nosotros en Visiones y Versiones. No, muchas gracias a usted por la invitación y también por la oportunidad de poder dialogar con la opinión. Para iniciar esta conversación y que la opinión conozca su travesía por la formación académica, ¿cómo fue ese desarrollo de la actividad académica suya? Bueno, yo soy egresado del Colegio Nacional Santa Librada. Posteriormente hice estudios de lingüística y literatura aquí en la Universidad Surcolombiana. Estuve también estudiando una maestría en Educación y Sociedad, Universidad Pedagógica Nacional CINDE. Me especialicé en instituciones jurídico-políticas de la Universidad Nacional. Hice un máster en Cultura de Paz en la Universidad Autónoma de Barcelona y en esa misma universidad logré un doctorado summa cum laude en Educación y Sociedad, con énfasis sobre todo en los problemas epistemológicos de la complejidad. ¿Qué hace, Miller, que un humanista, que un literato termine lo suficientemente comprometido con los proyectos de la defensa del medio ambiente? Bueno, yo tengo una trayectoria de vinculación a las luchas sociales desde muy joven, desde que estaba en el Colegio Nacional Santa Librada. Posteriormente me vinculé al movimiento obrero, fui líder de la Unión Sindical Obrera en Ecopetrol. Posteriormente estuve contribuyendo con las luchas campesinas del sur en los años 70 y también pues fui líder de FECODE, del Comité Ejecutivo Nacional, y allí estuve muy vinculado al Movimiento Pedagógico Nacional, fui del Centro de Estudio e Investigaciones Docentes y pues evidentemente toda esa experiencia anterior concitó mucho para que en un momento determinado que estaba haciendo análisis fundamentalmente de los procesos sociales, económicos, políticos y culturales del departamento de Huila, me encontré con una realidad y era que iban a construir un proyecto que era el proyecto hidroeléctrico del Quimbo, y como estaba haciendo estudios también de planeación, entonces me interesé mucho, además porque conocía mucho el monstruo de Europa, cómo funcionaba fundamentalmente este problema del extractivismo, pero particularmente también conocí mucho de los movimientos verdes, ¿ya?, que eran muy fuertes en esa época en Europa, cuando estaban los grandes movimientos sociales del Foro Social Mundial, los distintos foros internacionales donde tuve la oportunidad de participar. Miller, ¿cómo fue ese acercamiento a esas realidades complejas, traumáticas y trágicas de las luchas de las comunidades del Huila? Porque usted es una persona emblemática en ese sentido, en la defensa del pensamiento, del territorio, de la vida y de la cultura. Sí, no fue muy complejo mi interacción por la experiencia que tenía anteriormente, pero es evidente que cuando comienzo a escuchar fundamentalmente los procesos que llamaban de socialización de la transnacional en el EMGESA, en el territorio, allí participaban comunidades y en ese momento comencé yo también a intervenir y comencé a observar muchos procesos. Primero, eso que llamé en un momento determinado el embrujo corporativo, es decir, cómo se le estaba prometiendo a las comunidades que se abandonaban el territorio iban a mejorar su calidad de vida a nombre del progreso y a nombre del desarrollo. Y evidentemente yo allí fui creando conciencia en ellos y fui organizando esas comunidades. Creé con un grupo muy reducido la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo y a partir de allí comencé a organizar la resistencia, pero es evidente que para poder organizar la resistencia yo tenía que informarme también muy bien sobre qué era lo que estaba sucediendo y para tal efecto me planteé un proyecto de investigación que es muy importante sobre modelos extractivos y entre los modelos extractivos entonces planteé el estudio de caso que era el proyecto hidroeléctrico del Quimbo y es evidente que allí
había que entrar en una comunicación directa, dialógica, como plantea Fals Borda, ¿no? De los diálogos de saberes para comenzar a construir unas concepciones claras que sirvieran no solo para comprender la realidad de esos proyectos, sino al mismo tiempo para hacer una defensa argumentada de lo que son los derechos de las distintas comunidades, y por eso también creé un proyecto aquí en la Universidad Colombiana después que llamaba Macroproyecto de Acompañamiento de todas las víctimas del extractivismo en la cuenca alta del río Magdalena. ¿Eso formó parte de los proyectos de proyección social de la universidad? Sí, claro, sobre todo el de Macroproyecto, que supe posteriormente que ha sido muy bien valorada en términos de acreditación, sobre todo por el impacto que ha tenido esa investigación, no solo en el contexto regional, sino nacional, incluso internacional. Miller, ¿cuáles fueron los momentos así de máxima tensión en estos procesos de conflicto que se fue abriendo y que se fue convirtiendo como una espiral también? Sí, hablaba del embrujo corporativo. Después viene un segundo proceso que yo lo denomino el desencanto, cuando las personas se dan cuenta que todo lo que le prometían y lo que decían no les estaban cumpliendo. Y posteriormente viene un momento muy complicado que yo lo llamo la tragedia, ¿no? Y es ya la expresión máxima de afectación de una comunidad. Y dije, aquí no se puede dejar en la tragedia, entonces dije, voy a plantearme la necesidad de que crean que la organización es una relación entre el pensamiento y la acción, y la voy a conducir precisamente organizadamente en la lucha por la defensa del territorio, por la defensa de la vida, y a partir de allí entonces comencé a no solo explorar cuáles eran los problemas que tenían esas comunidades, múltiples actores sociales, sino que al mismo tiempo yo les iba planteando cómo es que funcionan esos macroproyectos, y por eso me dediqué a estudiar no solo el problema del Plan IRSA, Integración Infraestructural Regional Suramericana, del 2001, donde están todos los macroproyectos para América Latina definidas por el sistema financiero internacional y por las grandes corporaciones transnacionales, y a partir de allí comencé a observar y a determinar cuál era la lógica del despojo y el ecocidio en algo que los teóricos llaman, David Harvey, que llama la acumulación por despojo. Y entonces, como tenía conocimiento de eso también en Marx, dije, aquí hay una posibilidad investigativa que para mí va a ser trascendental e histórica, en la medida en que me iba a meter en el problema más complejo de la contemporaneidad, que era el problema de la lucha contra las transnacionales, la invasión de las transnacionales sobre los territorios, y sobre todo un reto de buscar alternativas, fundamentalmente ya no solo para estos territorios, sino alternativas para la nación y el mundo. Y pues eso estaba ligado ya a una discusión que ha iniciado, que era el fenómeno de la crisis climática, que en ese momento ya se hablaba de eso, y pues que hoy ya estoy planteando esa relación también con las pandemias, como el caso del COVID-19. Miller, en el caso del Quimbo, ¿cuáles fueron esos grandes daños e impactos negativos que tuvo esta empresa que se dio allí, y cómo se puede catalogar? Nosotros la llamamos en la conferencia que hiciste en lengua castellana, haciendo una analogía del embrujo de los molinos al hechizo de las multinacionales, una tragedia indiscutiblemente para la población y para los territorios que quedaron arrasados. Sí, eso es muy importante porque resulta que se introdujo un término muy importante para caracterizar las represas, ¿ya? Y se llamaban los dinosaurios modernos. Y entonces, a partir de estos dinosaurios modernos, yo hice una relación fundamentalmente con los molinos de viento de la época del Quijote. Ten en cuenta que esas eran como las tecnologías más avanzadas en el momento, que se utilizaban fundamentalmente por los sectores dominantes. Entonces yo quise ver ese trasfondo de que pasamos de esos molinos de viento, pasamos fundamentalmente a los dinosaurios modernos, pero que al mismo tiempo frente a los molinos de viento hubo quien se enfrentara, ¿no? Que fue fundamentalmente el Quijote en toda esa aventura, llamémosla también humanística, de defensa de la libertad y la justicia. Y entonces yo también entendí que aquí habían otros molinos de viento, que eran los dinosaurios modernos, a los cuales tenía la obligación de enfrentarme con la colectividad para tratar también de derrotarlos. ¿Qué inventario se hace de territorios, por ejemplo, que quedaron enterrados y que eran muy útiles para la sociedad a nivel de agricultura, sí, de la el proyecto, pesca, de la cultura también? De acuerdo, el proyecto hidroeléctrico El Quimbo inundó 8.586 hectáreas,
de las cuales 5.200 estaban en producción, de una zona muy rica, y los estudios muestran que en última instancia el departamento perdió 36.000 toneladas de alimentos anuales por un valor de 45.000 millones de pesos. Pero también hay otros estudios muy serios que muestran varias relaciones. Por ejemplo, la ineficiencia energética. El proyecto del Quimbo, como dice la Defensoría del Pueblo, es el más ineficiente después de comparar con 12 proyectos porque necesitó inundar 20.6 hectáreas por megavatio, mientras que, por ejemplo, Porce 3 inundó 0.8 hectáreas por megavatio, pero también fue el proyecto que más agua en estos momentos represó, ya comparado con, también es el más ineficiente, ¿no? Pero hay alguna relación que tiene que ver con las víctimas. Comparado a todos los megaproyectos, el Quimbo desplazó 3.8 personas por megavatio, y los otros máximo, los menos ineficientes, habían desplazado máximo 2 personas por megavatio. Eso es para mostrar un poco, porque ellos acostumbran a hablar mucho de la eficiencia energética, y resulta que era evidente que con esas estadísticas ya mostramos que se trataba de un proyecto, de un negocio donde no interesaba el despojo de las personas, el ecocidio. Además de eso, si ustedes me preguntan cuántas personas después solicitaron ser reconocidas como víctimas, fueron 28.000, incluso que se registraron por parte de EMGESA, solo reconocieron 187 de esos. Igualmente se destruyeron los ecosistemas más importantes del departamento, entre ellos el río Magdalena. Ustedes saben que al no retirar la biomasa y el material orgánico que se dejó allí, pues se presentó un fenómeno de contaminación que acabó con lo que llaman los subsistemas subacuáticos, como el caso de la pesca, y eso dejó unas 5.000 víctimas de pescadores artesanales también en ese sentido, pero también destruyó muchos, por ejemplo las epifitas, destruyó por ejemplo el bosque tropical seco. Bueno, eso está todo ya registrado. Vamos a unos compromisos institucionales y ya regresamos a Visiones y Versiones, programa de la Universidad Surcolombiana. Miller, ¿cuáles son los recorridos que ustedes hicieron en esta travesía de resistencias y de golpear puertas para evitar este real ecocidio que se dio? Bueno, en primer lugar nosotros, la base era las víctimas, ¿no? Había que organizar las víctimas, y eso implicaba que estábamos por lo menos en asambleas cada 8 días en el territorio. Eso fue muy importante porque fueron años de resistencia, y a partir de allí, entonces cuando ya viene la tragedia, entonces organizamos la resistencia, ¿no? Que eso fue algo maravilloso porque se comenzó a movilizar muchas personas. En alguna oportunidad paralizamos 8 horas seguidas todo el sur del país a raíz de las grandes concentraciones. Después paralizamos las obras del Quimbo durante 18 días, y producto de eso después vino un desalojo violento, totalmente violento, donde quedaron varias víctimas, entre ellos un campesino que perdió un ojo, y es evidente que eso también nos llevó también a buscar y entender que el problema de la lucha contra el Quimbo era una lucha global, y entonces había que entender que era el mismo problema de todas las represas en Colombia, de América Latina, a nivel internacional, y entonces empezamos también a organizar en Colombia lo que llamó el Movimiento Colombiano Ríos Vivos, donde están todas las resistencias de represas. Ese movimiento se integró después a algo que creamos en Brasil que llama MAR, Movimiento Afectados por Represas en Brasil, y fuimos consolidando procesos, Patagonia chilena, el mismo Brasil, Paraguay, después estuvimos también en México, y después también entendimos que había que organizar la resistencia a nivel global, y entonces nos fuimos por Europa, y allí en ese recorrido tuve la posibilidad de intervenir en el Monstruo, en una asamblea de accionistas de la Enel, donde pude conocerlos mejor, pero al mismo tiempo denunciar el ecocidio, el despojo que se ha hecho aquí, y pues tuvo alguna resonancia internacional,
Pero además también fui a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de ver que la justicia aquí no actuaba. Nos fue muy bien, nos dieron, agoten primero los procesos en Colombia y después vuelva. También intervenimos en Naciones Unidas, Empresas y Derechos Humanos en Ginebra, e igualmente participamos de eventos internacionales. El último que estuve yo fue en Tbilisi, que es Georgia, el sur de Rusia, y conferencias también en Italia, estuve en Francia, estuve en España, y en todos esos procesos participé incluso en movilización de las personas, ¿no? Por ejemplo, algunas personas pensaban que me iban a expatriar de esos países porque participé en todas las luchas de resistencia. Me movilicé en Guatemala, en México, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en la Patagonia chilena, en todos esos países, en España, en Italia, en todos participé en ese tipo de movilizaciones, pero ahí mismo fui acumulando experiencia y participé en muchos eventos internacionales. Ustedes saben que, por ejemplo, después fui invitado a Estados Unidos, dicté 14 conferencias, unas en Washington, otras en Nueva York y otras en Boston. Y en Boston tuve la posibilidad de intercambiar con una gran mujer, Aviva Chomsky, la hija de Noam Chomsky, y allí en Salem State University, fundamentalmente en Boston, pudimos compartir más o menos todos los procesos históricos y culturales que están detrás de todos estos megaproyectos. Aviva Chomsky es una gran historiadora, y entonces encontró que lo que yo estaba hablando nos unificaba mucho, para ella también incrementar sus estudios mucho más profundos en Salem State University a raíz de todo este problema de la invasión de los territorios en América Latina. Entonces hicimos una hermosa amistad, pero también me reuní con el director de International Rivers, con quien dialogué sobre la represa en Estados Unidos, por ejemplo el río Mississippi, y también pues tuve la oportunidad de conocer las represas que se habían desmantelado en Estados Unidos. En los últimos 50 años, por ejemplo, ya han desmantelado cerca de 1.200 represas en Estados Unidos, pero aquí se están construyendo. La doble moral del Banco Mundial, ¿no?, que orientó no hacer represas, pero en última instancia decía, el problema es no hacerlo en los países del centro, pero sí hacerlo en los países de la periferia. Lo mismo que me pasó en Italia cuando pregunté allá, después de la explosión de la represa Bayonne en Italia, ¿cómo es posible que ustedes acordaron que no había represas de más de 20 megavatios? Y Enel es dueña del Quimbo de 400 megavatios. Y ellos decían, nosotros no tenemos la culpa, somos negociantes, pero la legislación y los gobiernos de su país lo permiten. Es decir, se muestra cómo en última instancia aquí no se respeta la soberanía nacional, aquí en última instancia lo que se hace es una legislación para el despojo. También entendí mucho eso del modelo extractivo, cómo es la legislación para el despojo, cómo se declaran de utilidad pública los terrenos de unos campesinos a nombre de que la energía es de interés nacional, pero es para una empresa privada, y cómo se les despoja de manera violenta. Yo tuve que resistir, por ejemplo, 161 desalojos de campesinos de las zonas, y es evidente que en esa lucha pues ellos actuaron también contra mí, hubo amenazas, 4 demandas penales que me acumulaban más o menos 82 años de presidio. Tuve que defenderme, y además tuve la solidaridad internacional. Por ejemplo, 71 organizaciones fundamentalmente del mundo, muchas de ellas de Italia, firmaron una carta para la Fiscalía hablándole al fiscal de cuál era la persecución contra los líderes fundamentalmente del Quimbo, y oh sorpresa, ya les había ganado 2 y faltaban 2, y llegó una orden del gerente de Italia, de Enel de Italia, en que no quería pelear más conmigo y que retiraba las demandas. Pero eso tiene que ver con la lucha y la capacidad de resistencia que tenemos nosotros aquí, y entonces es evidente que eso ha sido un aporte muy importante. Escribí después un libro que gasté 10 años, que es el extractivismo, el Quimbo, extractivismo, despojo, ecocidio y resistencia, donde allí pude compartir con usted algunas ideas que me eran fundamentales introducir en el libro, que tenía que ver con eso que se ha estudiado aquí, fundamentalmente cuando yo le hablé del Quijote y los dinosaurios modernos, para hablar de todas estas vidas represadas, ¿no?, y cómo se destruyen, por ejemplo, las memorias históricas de los campesinos, las formas de producción. Allí, por ejemplo, había 9 empresas comunitarias que fueron producto de la resistencia de los 70, donde yo también participé. Y cuando ellos habían logrado estabilizar de alguna manera su economía, entonces llegaron a desalojarlos, ¿no?
Imagínese usted la tragedia tan complicada de esos campesinos después de que el caso de, por ejemplo, de La Libertad, donde ellos habían entregado ese territorio en comodato para que alguien les colocara el agua. A los 15 años le devolvieron las tierras y a los 6 meses llegó en a decir tiene que abandonar el territorio. Entonces son historias, incluso la relató muy bien Alfredo Molano, ¿no? Porque Alfredo Molano también me acompañó esto. Y un último recorrido que hice por Colombia llamó el Río de la Vida. Entonces me vine con campesinos y pescadores por el río Magdalena, ¿no? Y viajé hasta la Honda, ¿no? Porque a partir de allí había ya dentro del extractivismo 7 represas más para el departamento de Huila. En el sur, por ejemplo, estaba Río Guarapa, Chillurco, Oporapa, estaba Pericongo y 17 hasta la Honda. Entonces yo dije, vamos a organizar las personas para defender el río Magdalena. Y entonces vamos a empezar un recorrido que iniciamos con William Ospina, con unas grandes conferencias, primero en San Agustín, posteriormente en Pitalito. Él nos acompañó hasta Pitalito y nosotros continuamos el recorrido, pero en cada lugar que llegamos salían las personas y organizábamos asambleas de pescadores, de mineros artesanales, de la población, y en ello gastamos más o menos 18 días bajando el río Magdalena, con todas las dificultades que tiene navegar esa cloaca, ¿no? El problema de las afectaciones tan graves que tiene el río Magdalena, pues daba lástima, pero aprendí a conocerlo, pero logramos organizar mucho las comunidades, y llamamos eso el Río de la Vida, que era un homenaje a un artículo de Gabriel García Márquez de 1961, que escribió El Río de la Vida, y me llamó mucho la atención que decía que para poder recuperar el río Magdalena, decía en ese artículo, se necesitaba sembrar mínimo 14 millones de árboles. Dice, ese no es el problema es dónde sembrarlos, porque la mayoría de las cuencas del río han sido ya apropiadas por los terratenientes, por los ganaderos, y resulta que para poder sembrar los árboles, entonces hay que hacer una lucha de resistencia para ahora desalojar a todos ellos y poder recuperar los ríos. Y eso pues, eso es fundamental, porque todas esas laderas de los ríos han sido apropiadas fundamentalmente por el capital y sobre todo por los agronegocios que gastan tanta agua, y entonces la lucha por la defensa de los ríos tiene que ver con una lucha contra los regímenes políticos, contra el capital corporativo transnacional, contra los gobiernos, contra los parlamentarios, contra los jueces, y entonces había que enfrentar prácticamente todos los poderes. Yo al principio entendí eso en lo que me metía, que muchos amigos me decían, lo van a matar. Yo les dije, miren, no me digan eso porque yo sé en qué me meto, más bien díganme cómo me va a acompañar, es decir, cómo me va a ayudar y cómo va a ayudar a las personas para eso, porque las personas de una vez, a cambio de actuar, entonces dicen, no, hermano, protéjase, usted es un profesor universitario, una persona que ha estudiado mucho. Le digo, pues por eso, porque si yo he estudiado mucho y demasiado, pues es evidente que eso es para ponerle conocimiento al servicio de la región, al servicio del país y de la humanidad, y en eso estoy cumpliendo la misión que nosotros mismos, recuerde, con Leonel Arias, ayudamos a hacer de la Universidad Surcolombiana, que era la misión de la capacidad de producir, socializar conocimiento científico, técnico, humanístico, aprender de las experiencias de las comunidades, sobre todo para buscar una alternativa, como el buen vivir, como dicen los indígenas ahora, pero entre una lógica de la ética civil. Entonces yo veía materializado honestamente y de manera coherente también la misión de nuestra universidad en ese proceso. Y lo otro que yo siempre he dicho por mi experiencia en las largas luchas que he tenido durante tantos años, como desde los 11 años de edad, ya voy casi para 60 años de peleas, ya, y pues apenas estoy iniciando, ¿no? Porque inicié la más difícil, ¿no? Cuando los campesinos me preguntan, profesor, ¿y cuántos años? No se preocupe eso, que dentro de 70 años nuevamente volvemos a hablar de cuál nueva resistencia vamos, pero esta es la más importante. Todas las resistencias anteriores para mí fueron significativas, pero yo a veces a las personas les digo, eso fue como un juego de niños. Esta resistencia sí es un reto intelectual, un reto académico, un reto físico, un reto psicológico, ¿ya? Todo eso uno lo vive, porque es evidente que después de estas luchas hay que decir la verdad, con tantas demandas, tantas defensas, tantas presiones que se ejercían sobre uno, pues es evidente que yo terminé diabético, hipertenso y todas esas cosas, pero tengo una ventaja que cada vez que cuento esto y hablo con personas como usted me aliento. Entonces la ventaja mía es que primero eso me ha ocurrido, pero yo le he dicho a las personas, yo le dije, jamás me consideren a mí víctima porque yo soy actor social. Jamás me voy a victimizar en mi vida porque yo soy un actor social
y porque lo estoy haciendo en coherencia con mi vida. Y yo aprendí, incluso no siendo religioso, desde la cultura religiosa aprendí eso de que era cierto, amados los unos a los otros, pero sobre todo los excluidos, y entendí que la felicidad del hombre en última instancia, personas que más o menos vivimos con alguna estabilidad económica como nosotros, ahí no está el proyecto de vida. La felicidad de uno es poder construir un mundo distinto y favorecer sobre todo a las personas y a las víctimas que tienen el mismo derecho de vivir una vida digna en estos momentos, y ese es el reto, y yo pienso que seguiré allí, no sé, hasta después de muerto. Miller, ya estamos tocando los umbrales de la despedida. Le agradecemos su presencia. Yo creo que los argumentos del maestro Miller Dusan hoy en este programa le permiten al público y a los colombianos en los futuros eventos políticos tomar mejores decisiones para elegir. Gracias, Miller, y gracias a ustedes que nos han acompañado en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana.